You're listening to People, Places, Planet, the official podcast of the Environmental Law Institute, a nonpartisan, nonprofit research and education institute making law work for people, places, and the planet. If you enjoy the podcast and want to support our work, consider donating at eli.org/donate. Welcome, listeners, to another episode of People, Places, Planet. I'm your host, Sebastian Ducarrios, and today's episode is a special edition episode recorded entirely in Spanish with our Colombian partner on ELI's Environmental Defenders Database project. If you'd like to learn more, please visit ELI's Vibrant Environment blog for an English summary of the episode, or listen to our episode in February on this topic, Environmental Defenders on the Front Lines of Conservation. Bienvenidos oyentes a un nuevo episodio de People, Places, Planet. Soy su anfitrión, Sebastián Duque Ríos, y hoy hablaremos sobre los defensores ambientales en Colombia y los riesgos que enfrentan por su labor de protección del territorio. En estos momentos, ELI, el Instituto de Ley Ambiental, está trabajando con socios locales en Brasil, Colombia y México para desarrollar una base de datos que registre los procesos judiciales relacionados con ataques letales a defensores ambientales en los últimos 10 años. Hoy nos acompañan Christine Perry, abogada de ELI y líder del trabajo de la institución en la materia de defensores ambientales, y Luis Felipe Guzmán Jiménez, socio local de ELI en Colombia. Luis Felipe es doctor en Derecho con mención internacional por la Universidad Carlos III de Madrid y actualmente es profesor investigador de Derecho Ambiental en la Universidad Externado de Colombia. Cristina y Luis Felipe también colaboraron previamente en el proyecto de Forestación y Derecho. Bienvenidos ambos al episodio, es un placer tenerlos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Es un placer y un auténtico privilegio estar con ustedes, agradeciéndoles la generosa invitación que me han hecho. Igualmente, gracias por la invitación. Es un placer. ¿Quisieran presentar brevemente un poquito más sobre su trabajo y su conexión a este tema? Muchas gracias, Sebastián. Un gusto estar con ustedes. Un saludo a todos los oyentes de este importante podcast. Muy complacido de estar aquí. Pues nuestro trabajo y el relacionamiento con la materia de defensores de derechos humanos en materia ambiental viene de tiempo atrás, por supuesto, pero la preocupación o la inquietud académica, yo soy académico, me dedico, por supuesto, a la investigación, y estos fenómenos han despertado una curiosidad académica. Cuando estaba desarrollando mi tesis doctoral en la Universidad Carlos III de Madrid, en España, me encontré con el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú es sin duda el referente para América Latina y los 33 países de América Latina y la región en materia de derechos de acceso, información, participación, acceso a la justicia y protección de defensores de derechos humanos en materia ambiental. Allí empezó mi cercanía al tema de defensores de derechos humanos. Luego, revisando el contexto europeo, que tenemos allí la Convención de Aarhus, ¿cierto?, que es el hermano mayor del Acuerdo de Escazú, encontramos que no había mención a la problemática de los defensores de derechos humanos, es decir, que la problemática era una problemática que atañe o que atañe. Siempre ha atañido, ¿cierto? Por supuesto, ha sido un tema del ADN de los países de América Latina, y es precisamente la preocupación de las personas quienes son defensores de derechos humanos en materia ambiental. En el caso colombiano también he tenido algunas aproximaciones en mi ejercicio legal con entidades del sector ambiente, concretamente con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y con parques nacionales naturales. Muchas gracias, Luis Felipe. Y ahora, Cristín, si podrías compartir un poquito más sobre tu trabajo y tu conexión a este tema. Gracias, Sebastián. Es un placer estar aquí contigo y con Luis Felipe. Me llamo Christine Perry y soy abogada. Tengo experiencia en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y trabajo en la intersección entre los derechos humanos internacionales y el derecho internacional medioambiental. Durante mi tiempo en ELI, he trabajado en la formación judicial sobre cuestiones relacionadas con la deforestación en Colombia, cuestiones relacionadas con los defensores del medio ambiente, delitos medioambientales en Perú, migración digna, así como cuestiones de aplicación de la ley en general. Gracias, Cristín. Y antes de que entremos en detalle sobre el proyecto, comencemos con un poco de contexto general.
Luis Felipe, ¿cómo se podría describir la situación de la defensa ambiental, ambos en Colombia como en el resto de Latinoamérica o el mundo hoy en día? Desafortunadamente, Colombia, tú lo sabes más también, pues ha vivido un conflicto armado bastante largo, bastante desgastante y por supuesto que ha cobrado muchas vidas y muchas pérdidas, entre esas los defensores de derechos humanos y concretamente los guardaparques, que han sido un colectivo reconocido por la Jurisdicción Especial para la Paz como una víctima del conflicto armado. Son personas que dedican profesionalmente su trabajo en la defensa de los parques nacionales naturales de Colombia, que por supuesto son el gran capital natural del país. Estas personas viven en estos territorios y ejercen allí territorialmente una función de autoridad ambiental. Colombia también ha tenido un camino arduo en la ratificación del Acuerdo de Escazú. Se dice que este es el tratado más importante en materia de derechos humanos ambientales y en materia de derechos de acceso. Por ende, yo creo que el gran reto pues yo creo que la iniciativa que estamos desarrollando es un referente en la región y sé que va a visibilizar el tema de una manera importante, pero especialmente a un alto nivel, a los niveles de decisión. Los países requieren institucionalidad fuerte, robusta, pero también normas que definan quién es un defensor de derechos humanos en materia ambiental. Por ejemplo, en el caso colombiano, tenemos una definición. Defensores ambientales son aquellas personas que promueven y procuran la protección, promoción y conservación de la naturaleza. En este sentido, su calidad de defensor radica en la labor que realiza, con independencia de la persona que lo hace, bien sea un particular o un funcionario público. Pero también tenemos algunos elementos, por ejemplo, Global Witness, que es una ONG referente en el tema, ha definido los defensores de la tierra y el medio ambiente como las personas que adoptan una posición firme y pacífica contra la explotación injusta, discriminatoria, corrupta o perjudicial de recursos naturales o el medio ambiente. Pero también tenemos algunos elementos, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no ha definido concretamente el defensor de derechos en materia ambiental, pero sí el defensor de derechos humanos. Y ha reconocido que esa calidad radica en la labor que realiza con independencia de la persona que lo haga, bien sea un particular o un funcionario público. Y tenemos, por supuesto, otras experiencias muy interesantes en la concepción de quién es defensor. Y yo creo que los países tienen que avanzar de manera muy rápida en brindar garantías, en brindar condiciones de seguridad para que la defensa de derechos humanos no sea una actividad de alto riesgo en nuestros países. Hay casos, por supuesto, muy emblemáticos también en Honduras, donde los defensores de derechos humanos pues han sido amenazados, los han asesinado de manera cruel. Y ahí es donde yo creo que, sin duda, el derecho internacional, las organizaciones no gubernamentales, tienen que incidir para que los países, por supuesto, pongan en la agenda de discusión estos asuntos. Pues esta discusión sobre quiénes son los defensores ambientales o los defensores de derechos humanos en materia ambiental es muy importante y la cuestión de cómo se debe definir este término de acuerdo con los puntos sociales o jurídicos es muy interesante. Pero me gustaría que regresáramos a esta pregunta después de hablar un poco más sobre el proyecto de la base de datos que está desarrollando ELI. Christine, ¿nos podrías contar un poquito más sobre este proyecto, tal como la plataforma más amplia que está desarrollando ELI? Estoy muy emocionada de continuar la nueva iniciativa de ELI sobre defensores del medio ambiente. Estamos creando una plataforma para proteger a los defensores del medio ambiente y parte de esa plataforma es una base de datos que rastrea las investigaciones y los enjuiciamientos de los ataques letales contra defensores del medio ambiente. Por primera vez, estamos creando una base de pruebas para medir el nivel de impunidad que rodea estos asesinatos. La base de pruebas también va a mostrar qué es lo que funciona en este tipo de caso. En colaboración con nuestros socios, entre ellos Luis Felipe, estamos haciendo un seguimiento de las investigaciones y los enjuiciamientos de los ataques mortales contra defensores del medio ambiente en Brasil, Colombia y México en los últimos 10 años. Consideramos que esta es la etapa inicial y nos gustaría incluir otros países y regiones en la base de datos en el futuro.
Claro que sí. Este trabajo que hemos venido desarrollando con el liderazgo de Christine y de Carl es sin duda un referente, creo yo, en la región, porque es una iniciativa de carácter estratégico que busca documentar, poder compartir los avances de las investigaciones en materia penal en contra de los defensores de derechos humanos en materia ambiental, con algunas dificultades, por supuesto. La primera de ellas, ¿quién es defensor de derechos humanos en materia ambiental? La segunda de ellas, mucha de esta información está sujeta a reserva o es confidencial por las situaciones que allí se ventilan en los procesos. Pero sin duda es un proyecto estratégico para documentar especialmente las barreras y en algunos casos la falta de eficacia en estos países, en Brasil, en Colombia, en México, a partir, por supuesto, de una investigación colaborativa, a partir de el relacionamiento con algunos actores locales y también actores internacionales, como es el caso de algunas organizaciones no gubernamentales que han venido trabajando arduamente en este gran flagelo, ¿no, Sebastián? Que es sin duda uno de los flagelos más tristes que tiene la humanidad, y es que las personas que dedican su vida a la defensa de derechos humanos en materia ambiental deben, por supuesto, migrar de sus territorios, de las zonas donde habitan para la defensa de la tierra, por cuestiones de amenazas, afectaciones a su integridad física y en algunos casos, que son los más tristes, la muerte de estas personas. Entonces, el proyecto tiene un objetivo: fortalecer la gobernanza ambiental para mejorar, por supuesto, y poder tener acuerdos institucionales que sean innovadores, eficaces y de esa manera visibilizar esta gran problemática que ocurre en estos tres países y por supuesto en otros territorios donde la defensa de los derechos humanos es considerada una actividad de alto riesgo. Ok, bueno, entonces, Luis Felipe, sé que ya discutimos un poquito sobre la definición formal de los defensores ambientales, así como algunas organizaciones no gubernamentales definen término, pero ¿nos podrías contar un poquito más a nivel personal quiénes son los defensores ambientales en Colombia y qué tipo de papel cumplen dentro de sus territorios y comunidades? Bueno, es una pregunta muy interesante. ¿Quiénes son defensores de derechos humanos en materia ambiental en Colombia? Tenemos entonces un abanico de posibilidades allí, porque tenemos sin duda y creo que los roles nos pueden orientar en quiénes son. Lo primero es que son personas privadas, pero también son funcionarios públicos y creo que también hay funcionarios de organizaciones no gubernamentales o de organizaciones internacionales que podrían fungir como defensores. ¿Por qué hablo de múltiples roles? Son mediadores, son investigadores, son gestores, son defensores de la naturaleza, son gestores turísticos. En muchos casos, los proyectos de naturaleza o de turismo de naturaleza tienen allí defensores de derechos humanos en materia ambiental. Quisiera hacer referencia al caso de los guardaparques. Y los guardaparques cumplen múltiples funciones y son muy relevantes en el territorio nacional. Protegen la biodiversidad, por supuesto, son autoridad ambiental en sus territorios y al ser autoridad ambiental tienen una valía muy importante en la defensa de la biodiversidad. Un ejemplo es que Colombia tiene el escenario de especies amenazadas, es decir, tenemos un gran número de especies en peligro crítico, ¿cierto? Que tienen sin duda la necesidad de decisiones administrativas y los guardaparques se convierten en los defensores de estas especies, salvaguardan especies sombrilla, ayudan a construir confianza con las comunidades y con las empresas y se convierten en mediadores en el territorio. Entonces, para responder a la pregunta, ¿quiénes son? Son múltiples personas que cumplen roles diversos en la sociedad colombiana. Incluso podríamos decir que también hay defensores de derechos humanos en materia ambiental que se llaman presidentes de juntas de acción comunal, presidentes de acueductos veredales. En la Colombia profunda, en la Colombia, llamémosla, más olvidada de los centros poblados. Allí tenemos, por supuesto, en muchos casos también defensores de derechos humanos son los personeros municipales, también los defensores del pueblo.
en algunos casos los procuradores ambientales, es decir, tenemos personas privadas, pero también funcionarios públicos que fungen como funcionarios públicos que juegan un rol muy importante en la defensa del territorio. Entonces, yo creo que aquí la necesidad para poderse llamar defensor de derechos humanos en materia ambiental es la forma en que aborda las problemáticas ambientales a nivel territorial, a nivel gubernamental. Entonces, incluso los docentes, los investigadores que hacen investigaciones aplicadas en diversas regiones del país, también son defensores de derechos humanos en materia ambiental. Entonces tenemos un gran abanico de posibilidades de quienes podrían ser llamados defensores de derechos humanos en materia ambiental. Muchas gracias, Luis Felipe. Tienes toda la razón de que el papel que juegan los defensores de derechos humanos en materia ambiental es muy diverso y es muy diferente también dependiendo en el contexto de la región y qué tipo de defensa requiere esa localidad y esa comunidad, ¿cierto? Y para continuar, me gustaría preguntarte, Colombia sigue figurando como uno de los países más peligrosos para los defensores ambientales. ¿Qué tipos de amenazas y patrones de violencia son los que se observan con mayor frecuencia y quiénes son los que suelen ser responsables? Muy interesante también. Bueno, todas las preguntas han sido muy interesantes. Sebastián, mira, Colombia sigue figurando en ese penoso lugar donde la defensa de derechos humanos en materia ambiental es una actividad de alto riesgo. ¿Cuáles son ese tipo de amenazas o patrones? Ahí sí debo responder no como criminólogo, ¿cierto? Sino como ciudadano colombiano y es cualquier tipo de amenaza. Tenemos casos de homicidios, desapariciones forzadas, amenazas, hostigamiento, desplazamiento forzado, violencia física, en algunos casos violencia sexual, extorsión. Y yo creo que el permanente, que podríamos decir que es una amenaza muy grave o un patrón de violencia es la estigmatización, ¿sí? La estigmatización termina generando que las conductas se aumenten y lleguen a un escenario pues totalmente lesivo en derechos humanos y en derechos fundamentales. ¿Qué patrones tiene esta criminalidad? Pues vínculos con actividad ilegal, ¿cierto? Actividad ilegal minera, también ganadera. La mayoría de estos ataques a los defensores es una disputa territorial. Yo siempre he mencionado que el territorio concebido como ese territorio físico es la manzana de la discordia. Y es la manzana de la discordia porque muchos quieren ese territorio y son conflictos por tierras, por minería, por cultivos ilícitos y por proyectos extractivos o agroindustriales a gran escala. Ya las empresas vienen desarrollando actividades de debida diligencia empresarial y ya, llamémoslo, están asociados estos patrones a actividad ilegal, no a actividades formales, por supuesto. Y otro patrón que creo que también es importante es la concentración de la tierra. No podemos olvidar que el conflicto colombiano se origina por tierras, ¿cierto? Entonces, al tener un conflicto tan asentado, tan fuerte por tierras, esto termina repercutiendo en los factores de criminalidad y ataque a los defensores. Tenemos departamentos con economías ilegales y disputas territoriales como es el Cauca, el Chocó, Caquetá, Putumayo, por mencionar algunos ejemplos. Entonces, diría yo que la criminalidad es diversa, diversa en los modos, en los usos de ciertas armas, ciertos instrumentos, pero también es diversa en cuanto a los actores territoriales. No es igual la criminalidad en el norte del país que en el centro del país. Entonces, ahí también tendríamos que hacer algunas precisiones, sobre todo atendiendo a la gran extensión territorial que tenemos en Colombia. Me interesa mucho lo que dices, Luis Felipe, sobre el origen de muchos de estos conflictos siendo las disputas territoriales, ¿cierto? En la universidad yo hice algunas investigaciones para mi tesis sobre los disputos territoriales en Colombia que emergieron a través de proyectos verdes, tal como proyectos solares o eólicos, o hasta la ampliación de una zona de protección ambiental. Todo este tipo de actividad también puede llevar a disputas territoriales. Entonces, la pregunta que te quería hacer era si la mayoría de disputos, amenazas y violencia vienen de actividades ilegales o de proyectos extractivos, o si también lo vemos con otro tipo de actividades o proyectos. ¿Cómo ves esta interacción entre proyectos por el bienestar
que tal vez también puedan causar algunos disputos territoriales? Yo creo que las disputas territoriales son un tema que el derecho como ciencia de dirección social debería apoyarse en muchas ciencias como la sociología, la antropología, incluso derecho indígena, ¿sí? Para poder entender las concepciones de qué es el territorio, hasta dónde llegan los derechos territoriales. Y yo creo que cada vez más las empresas formales, las empresas que tienen un capital accionario en el territorio nacional, se toman muy en serio este tema de la caracterización de las disputas territoriales. ¿Por qué? Pues porque para una empresa no es conveniente llegar a una zona donde hay una disputa territorial a ejecutar un proyecto, obra o actividad, pues porque va a ser un actor más de la disputa. Entonces, creo que el sector formal viene haciendo procesos de debida diligencia, pero realmente la gran consecuencia de las disputas territoriales es la ausencia de Estado. ¿Por qué hay disputas territoriales? Porque el Estado no ha logrado ejercer su función, primero, ordenadora del territorio, planificadora del territorio y lo más importante, brindar garantías para el minifundio, para el latifundio, para el empresariado, para todos los actores dentro del mismo territorio. Y ahí es donde yo creo que está el fracaso del Estado, que también algunos hablan que el Estado que hablaba Hobbes, ¿cierto? Del Leviatán y todos estos, que es invisible, pero que está en todo lado, termina generando que el Estado tiene que hacer presencia territorial. Si el Estado no está presente, pues es un Estado sin duda que puede cumplir y atender algunos elementos, pero va a seguir siendo un Estado ausente y va a ser, por supuesto, no cómplice, pero sí un omisor de sus funciones para la garantía y evitar y transformar las disputas territoriales. Muchas gracias, Luis Felipe. Y me gustaría preguntarte, ¿qué medidas institucionales o políticas tiene actualmente Colombia para proteger a los defensores ambientales y qué tan efectivas han sido en práctica? Bueno, podríamos decir cuáles han sido las respuestas del Estado colombiano. Yo creo que hay varias respuestas, ¿sí? Tampoco es que el Estado no haya hecho nada, ¿cierto? Tenemos respuestas de tipo institucional, rápido, urgentes, como es el caso de la Unidad Nacional de Protección, que es una entidad responsable de evaluar riesgos, medir, por supuesto, la posibilidad de otorgar medidas individuales y colectivas de protección. También desde el punto de vista penal y de investigación, la Fiscalía General de la Nación, que es quien ejerce la acción penal en Colombia, ha destacado a algunos fiscales para la investigación de delitos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en materia ambiental. La Judicatura, el Consejo Superior de la Judicatura, ha creado jueces itinerantes que van por el territorio buscando estos casos, escuchando a las víctimas, escuchando a la Fiscalía, surtiendo los procedimientos judiciales para ello. También la Defensoría del Pueblo ha jugado un rol muy importante con un sistema que se llama el sistema de alertas tempranas, que permite visibilizar situaciones de riesgo urgente, grave o inminente. Colombia está lleno de alertas tempranas por todo lado y creo que hay otra respuesta del Estado que sería importante recalcarla y es los comités de víctimas regionales y nacionales que permiten visibilizar situaciones de macro o microcriminalidad en algunas regiones del país. Y finalmente creo que la respuesta de la que estamos todos esperando, pues es la implementación del acuerdo de Escazú. Creo que el país se demoró mucho en la ratificación, tuvo muchas dificultades, pero ahora pues ya está ratificado y que está incorporado al ordenamiento jurídico, vendrán las medidas para implementar este importante acuerdo en sus cuatro pilares y concretamente pues la protección de defensores de derechos humanos en materia ambiental. Podría decir que esas son como las respuestas principales del Estado, pero sin duda hay otras. Los comités locales de prevención de defensores de derechos humanos a nivel municipal, las mesas de víctimas que existen. Y mira que la respuesta también del Estado ha sido una respuesta en sede de los instrumentos ambientales. Ya, por ejemplo, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ha impuesto obligaciones a desarrolladores de proyectos, concretamente proyectos de hidrocarburos, mineros. ¿Para qué? Para que se impongan medidas de manejo en materia de defensores de derechos humanos en materia ambiental. Por ejemplo, hay un proyecto muy famoso donde la ANLA le pidió
al desarrollador del proyecto que hiciera una caracterización de los defensores de derechos humanos allí que estaban en dicho territorio. Entonces, claro, la respuesta institucional es una respuesta diversa y diría yo multinivel. No solo atañe al sector defensa, al sector, llamémoslo, reacción inmediata, sino también al sector del relacionamiento con los grupos poblacionales, es decir, el sector interior, también el sector ambiental, el sector productivo, sector agricultura, sector minero. Es decir, esta es una tarea de todo el Estado y de todos los ciudadanos y de todos los interesados en poder desarrollar actividades productivas en el territorio nacional. Muy interesante, Luis Felipe, muchas gracias. Y si podemos regresar a ese tema de la ausencia del Estado, es evidente que con muchas de estas medidas de las que hablamos, la meta es incrementar el papel del Estado en las comunidades y los territorios. ¿Han tenido éxito estos esfuerzos? O en otras palabras, sí podemos ver una diferencia en la presencia del Estado en sectores de Colombia cuales previamente no tenían una presencia suficiente del Estado, ¿o qué dirías? Bueno, la presencia del Estado, ahí vienen varios indicadores de qué es la presencia del Estado. Por ejemplo, hay un indicador muy famoso y es, hay Estado si hay un juez en cada municipio. Entonces, ¿cuántos municipios de Colombia tienen juez? Ya por fortuna el 80% o el 85% tienen un juez. Ya son muy escasos los que no tienen un juez. Diríamos, ¿por qué la figura del juez es tan importante como un indicador de presencia del Estado? Pues porque el juez va a resolver conflictos de tipo civil, ¿cierto? Jueces promiscuos, es decir, que conocen de varios asuntos o jueces ya especializados por diferentes temáticas. Entonces uno diría, la presencia del juez es un indicador de que ahí está. Pero también otros dicen, no, la presencia es de las fuerzas militares para que haya estado. Yo creo que hablar de presencia o de una presencia real del Estado se requiere de una intervención integral. El Estado no es solo impartir justicia, el Estado no es solo presencia militar, el Estado es una intervención integral. Yo creo que hay Estado cuando se logran satisfacer las necesidades básicas insatisfechas de una comunidad. Yo creo que hay Estado cuando hay garantías de seguridad jurídica para un desarrollador de un proyecto. Yo creo que hay Estado cuando se garantiza y se permite la competitividad al interior de un municipio. Es muy triste ver regiones del país que tienen toda su, llamémoslo, su infraestructura terrestre destruida, donde la competitividad es muy difícil. Entonces, yo creo que la presencia del Estado en algunas regiones se ha aumentado, en otras se ha disminuido. Yo creería que eso es muy relativo. ¿Mm? Bueno, pues muchas gracias. Y me gustaría preguntarte también un poquito más sobre la perspectiva jurídica. Desde esa perspectiva, ¿cómo deberían investigarse y procesarse las amenazas y ataques contra los defensores de derechos humanos en materia ambiental? ¿Y qué explica que tantos casos se queden sin resolver? Bueno, yo creo que hay varias razones para atender esa pregunta. Primero, dificultades. Yo creo que la congestión judicial hace que estos casos no tengan la misma relevancia de otros casos de connotación nacional. Otro elemento importante, la falta de funcionarios. Es necesario el fortalecimiento de la fiscalía mediante unidades especializadas con capacidades investigativas reales, capacidades forenses, despliegues territoriales móviles, que pueda desarrollarse operativos conjuntos con enfoque diferencial y comunitario y enfocándose a lo rural. Yo creo que la gran dificultad de esclarecer este tipo de hechos es que son hechos que se cometen en la ruralidad. Ruralidad donde no tenemos cámaras de seguridad, donde no tenemos situaciones que sí ocurren en lo urbano, ¿cierto? Entonces eso dificulta un poco el esclarecimiento de estos hechos. Creo que también es necesario una investigación efectiva de responsabilidad de actores privados y del financiamiento de este tipo de actividades. Y ahí es donde yo creo que tal vez hemos fallado un poco, y es en entender que estos fenómenos de criminalidad están asociados con las finanzas ilegales. El financiamiento ilegal ingresa y termina generando, por supuesto, situaciones pues muy tristes de lamentar. Para estos delitos se requiere dinero. Hay que buscar el origen de ese dinero. Y para ello creo yo que Colombia debe avanzar
en metodologías de investigación con planeación estratégica que permita a los fiscales, a los investigadores, poder, llamémoslo, priorizar casos, pero también poder compartir patrones de investigación en algunas regiones del país. Y eso creo yo que la Fiscalía General de la Nación lo ha hecho muy bien en algunos delitos y estos delitos podrían, por supuesto, ser objeto de una acción de mejora. Y finalmente, creo que se requiere de coordinación interinstitucional reforzada y rendición de cuentas. Yo creo que, ¿por qué en muchas regiones del país no se sabe qué pasa con los procesos asociados a este tipo de delitos y flagelos? Porque no hay rendición de cuentas, no hay lo que nosotros pretendemos hacer con Christine, con Carl, con todo el equipo y el staff, es visibilizar estos casos, porque en muchas regiones del país no se conoce qué ha pasado con estos casos. Nosotros haciendo la búsqueda selectiva a partir de una metodología cuantitativa y cualitativa, hemos encontrado casos donde sencillamente a la persona la asesinaron, la amenazaron, pero nunca se supo qué pasó, ¿sí? ¿Por qué fue? ¿Cuáles fueron las causas? Entonces, sin duda, creo que es muy importante mejorar la efectividad y mejorar la respuesta institucional en estos aspectos que hemos conversado. ¿Te gustaría agregar algo sobre qué cambios se necesitan para mejorar esa efectividad? No, yo creería que se requieren hacer cambios en la estructura administrativa de la Fiscalía General de la Nación, reforzar las capacidades institucionales e investigativas y creo yo que se necesita reforzar la investigación enfocada a la ruralidad. Como mencionaba, estos casos ocurren es en la ruralidad, no en las urbes, no en los componentes urbanos de las ciudades. Eso sería. Y Luis Felipe, en ese tema me gustaría preguntarte sobre los testigos de estos actos criminales, ¿cierto? Porque como mencionas, la vigilancia que hay en la ruralidad es mucho menor, pero sí hay comunidad, ¿cierto? Y hablamos un poquito sobre estos comités en las comunidades. ¿Qué tal es la protección para los testigos que tal vez puedan traernos alguna idea sobre lo que ha sucedido? Ellos reciben protección o en algunos casos también se convierten en defensores ambientales vulnerables por razón de ser testigos en estos casos. Bueno, dificultades. Pues los testigos no tienen tampoco garantías y condiciones para dar fe de lo que ha ocurrido. Entonces, también se requiere reforzar y brindar seguridad a los testigos para poder esclarecer los hechos. ¿Qué ocurre? En muchos de estos casos, el testigo menciona, afirma hasta cierto punto, pero ya hay otros aspectos muy internos de la red criminal a los que el testigo que ha visto, que ha escuchado, que ha presenciado. Entonces, los testigos, por supuesto, tienen algunas dificultades de tipo de temor de denunciar, de informar a la autoridad, porque no tienen garantías. Entonces, necesitamos reforzar las medidas de seguridad, las condiciones de transparencia y verdad en estos testigos y en estas personas que han conocido de estos hechos. ¿Sí? Ahí creo que hay una oportunidad importante. Listo. Muchas gracias, Luis Felipe. Y hemos mencionado varias veces el Acuerdo de Escazú, cual se suele mencionar como una herramienta clave para la protección de los defensores ambientales, no solamente en Colombia, sino en toda América Latina. Pero tal vez no hemos definido exactamente los términos del Acuerdo de Escazú. ¿Cuáles son sus principales compromisos y cuál es el estado actual de su implementación en Colombia? Y si quieres dar alguna analogía a algún otro país que también esté en este trabajo de implementación. Claro que sí. Bueno, el acuerdo de Escazú establece obligaciones enfocadas a qué? Acceso a información ambiental de manera oportuna, comprensible y por supuesto completa. Participación pública en la toma de decisiones, sin duda. Acceso efectivo a la justicia ambiental y el más importante que nos atañe para efectos de esta conversación, la protección integral de las personas defensoras del ambiente que tengan entornos seguros, medidas de prevención y rutas de respuesta frente a amenazas. Colombia ratifica el acuerdo en el año 2002, ley, firma del instrumento, ley aprobatoria, control de constitucionalidad a cargo de la Corte Constitucional y luego depósito del instrumento en las Naciones Unidas.
¿Qué ha pasado? Su implementación a la fecha es parcial. Viene avanzando, sin duda, el Acuerdo de Escazú se incluye en el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno nacional. En las bases, concretamente, se incluye y se reconoce. Se han adoptado lineamientos de transparencia ambiental, también de participación. Se ha fortalecido el tema de las veedurías ambientales, que es muy importante como mecanismo, pero falta mucho, falta una reglamentación detallada, falta el informe de congruencia normativa, falta sin duda robustecer los mecanismos y la implementación del acuerdo en el área rural. No es igual la garantía de Escazú en la ciudad de Bogotá, en el componente urbano, que en el departamento del Caquetá, en el área rural, o en el municipio de Leticia, en las zonas no municipalizables. Entonces, se requiere sin duda avances normativos y sobre todo la implementación territorial. Eso creo que es lo más importante del Acuerdo de Escazú, que estamos, por supuesto, en deuda de él. Claramente la implementación y el contexto en Colombia es diferente del de otros países, pero no sé si tienes algún comentario tal vez sobre cómo está sucediendo la implementación en otros países y qué similaridades o diferencias tiene con la de Colombia. Claro que sí, la implementación en otros países también avanza de manera lenta, ¿cierto? Sin embargo, yo destacaría el caso de Ecuador, ¿cierto? Ecuador viene avanzando con una hoja de ruta un poco más clara, un poco más detallada, más robusta, pero toda la implementación depende de la voluntad del Estado, de la voluntad de los gobernantes que rigen y que regentan los estados. Y adicionalmente esa voluntad debe estar acompañada de recursos. Si no hay financiación, la implementación pues se queda en una voluntad, en un ideario, en un discurso, en un bullet de interés, pero no de manera importante y relevante a nivel territorial. Entonces se requiere voluntad política, pero también financiación. Y creo que aquí la CEPAL ha jugado un rol muy importante. La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Es una de las 5 comisiones regionales de las Naciones Unidas. Recordemos que esta importante entidad ha sido creada en el año 48 y en el caso en concreto funge como la Secretaría Técnica del Acuerdo de Escazú. Y creo que allí hay una oportunidad para los países como Colombia y es poder acceder a financiación a través del Fondo de Contribuciones Voluntarias que creó el Acuerdo de Escazú, ¿sí? Al que la OCDE y al que la CEPAL ya le han anunciado recursos importantes para poder desarrollar e implementar proyectos de interés regional y local. Por ejemplo, sistemas de información ambiental, por ejemplo, garantías y salvaguardas a los defensores de derechos humanos en materia ambiental, que puedan fortalecer sus capacidades. Si tenemos defensores con capacidades territoriales instaladas, pues esto sin duda va a repercutir en un mejor control ciudadano sobre las actividades ambientales legales e ilegales. Entonces, yo sí soy un convencido y un defensor que el fortalecimiento de capacidades territoriales es fundamental y determinante para que el Acuerdo de Escazú cumpla su objetivo y es transformar y involucrar los derechos de acceso en el día a día de la ciudadanía. Muchas gracias, Luis Felipe. Me gustaría tocar un poco sobre el tema de los defensores de derechos humanos en materia ambiental. Muchas veces vienen de grupos o comunidades que enfrentan riesgos o impactos diferenciados, ¿cierto? Siendo las mujeres, los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes o campesinos. ¿Qué medidas específicas se requieren para atender adecuadamente a estas situaciones? Bueno, sin duda, ahí hay una revictimización de algunos patrones que generan desigualdad, que generan falta de acceso a oportunidades. Yo creo que las medidas es, primero, implementar enfoques diferenciados, ¿sí? Yo no puedo pretender brindar las mismas garantías al defensor de derechos humanos que es campesino al defensor de una comunidad indígena. ¿Por qué? Pues porque tengo que garantizar que un enfoque indígena, un enfoque diverso, un enfoque diferencial. Y en ese orden de ideas, creo yo que los enfoques en este tipo de grupos poblacionales requieren también la incorporación de cargas comunitarias, ¿sí? Es muy importante que la comunidad se fortalezca para la toma de decisiones, pero a su vez también que pueda ¿qué? Adoptar e incorporar cargas comunitarias. Yo participo, tú participas, pero ellos deciden. Es una
frase que se ha acuñado en Colombia de la falta del feedback de la participación en estos grupos poblacionales. También creería yo que la protección colectiva en el marco del reconocimiento de instrumentos de derecho propio, ¿cierto? El Estado debe garantizar y debe salvaguardar esas figuras de estructuras de gobierno propio y brindarles garantías y protección a su territorio. Creo que eso es muy importante. Medidas de protección basadas en el territorio que incluyan, por ejemplo, prevención de desplazamiento y, por supuesto, vigilancia temprana en zonas de economías ilícitas. Creo que también es necesario, alguna vez escuché una frase, se decía que era necesario establecer o fortalecer las agendas comunitarias con escuelas de liderazgo. Yo no creo que sean escuelas de liderazgo, yo creo que son programas de participación que tengan en cuenta los enfoques territoriales diferenciados que tenemos en Colombia. Y de esa manera creo yo que pues, la comunidad va a poder exigir exigir la rendición de cuentas, exigir la participación en procesos de decisión ambiental, exigir información de calidad y comprensible y, por supuesto, hacerse parte de los sistemas de alertas tempranas que existen. Muchísimas gracias, Luis Felipe. Y creo que eso comienza a tocar el tema un poquito de cómo podría involucrarse la ciudadanía para apoyar la protección de los defensores ambientales. Bueno, yo creo que la ciudadanía necesita fortalecer sus capacidades. En muchos casos, la participación se convierte en radicar un derecho de petición, en presentar una acción de tutela, en presentar una acción popular, en asistir a una audiencia pública y controvertir a una empresa, controvertir a una autoridad ambiental. Pero yo creo que la participación de los defensores debe ser una participación efectiva y para poder participar de manera efectiva, tengo que conocer el ordenamiento jurídico. Entonces, yo creo que la primera tarea de los defensores es que puedan fortalecer sus capacidades. Segundo, que puedan encontrar un apoyo en la institucionalidad, es decir, en los institutos de derechos humanos, concretamente, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, las personerías municipales. ¿Para qué? Para poder tener socios institucionales de su actividad de defensa del territorio. Y finalmente, pues necesitan también, por supuesto, poder compartir sus experiencias. Siento que a veces lo que pasa en el Cauca se replica luego en el norte del país, en La Guajira, y terminan siendo situaciones similares. Los defensores terminan descubriendo algunos elementos y terminan participando en algunos procesos, pero qué bueno sería que todos estos defensores pudieran compartir sus experiencias y pudieran, por supuesto, fortalecer sus capacidades. Un Estado es más fuerte y es más robusto cuando su ciudadanía, por supuesto, conoce el funcionamiento del Estado, exige cuentas y participa de manera deliberativa, no de manera decisoria, porque ahí viene el otro tema, y es que hay que entender que la participación debe ser deliberativa para aportar ideas, más no para decidir, porque la decisión está en cabeza del Estado. El Estado no puede renunciar a tomar su decisión. La tarea de decidir es del Estado, pero de manera articulada, armónica, escuchando la deliberación de los actores más importantes que puedan afectarse con esa decisión. Bueno, pues muchas gracias, Luis Felipe. Esta ha sido una conversación bastante interesante y muy informativa. También yo como colombiano estoy muy agradecido con el trabajo que estás haciendo, tal como el trabajo que los defensores de derechos humanos en materia ambiental hacen todos los días para el bienestar de sus comunidades y de nuestro país. Ahora, mirando hacia el futuro, con respecto a la situación de los defensores de derechos humanos en materia ambiental en Colombia, ¿qué cambios legales, políticos o sociales podrían generar un impacto real y conmovedor? Bueno, yo creo que oportunidades de cambio siempre existen, son muchas. Y yo creo que el país tiene una oportunidad ahora y es la implementación del Acuerdo de Escazú. Y creo que hay una agenda también a nivel empresarial muy interesante que son los principios RUGI, los principios rectores de derechos humanos, empresa y medio ambiente, que sin duda se han vuelto un referente empresarial, pero creo yo que si agrupamos acuerdo de Escazú, principios rectores, procesos de debida diligencia, procesos de responsabilidad social empresarial, pues es un cóctel casi perfecto. ¿Por qué? Porque va a ser un escenario propicio para el diálogo. Yo creo que
lo que necesitan países como el nuestro, que agradezco mucho y qué bueno coincidir contigo en estos espacios también como compatriota colombiano residente en los Estados Unidos, creo que es ponernos de acuerdo en poder dialogar, ¿sí? Creo que a veces lo más difícil es poder dialogar, lo más fácil es decidir, ¿sí? Entonces creo que esa agenda que estábamos planteando de ratificación del Acuerdo de Escazú puede ser una agenda muy interesante en términos de diálogo territorial. Y ese diálogo territorial va a afianzar de manera importante, creo yo, los procesos de debida diligencia. Y finalmente, pues yo creo que sin duda el trabajo de las altas cortes, de los tribunales, de los fiscales, tiene que seguir siendo un trabajo armónico y articulado con la institucionalidad del Ejecutivo, ¿cierto? Para poder efectivamente esclarecer este tipo de hechos. Y yo creo que iniciativas como la que está liderando Eli por conducto de Christine y de Carl son muy interesantes para los países, porque sin duda los países pues van a tener en cuenta parte de estas plataformas colaborativas para decir, oiga, esto es grave, mire lo que ha pasado, mire lo que nos están diciendo actores externos que nos están recomendando tomar alternativas, priorizar, poder destacar fiscales, poder destacar jueces. Y creo yo que esa es la tarea. Yo creo que las recomendaciones de este tipo de proyectos son muy importantes para los países. Y finalmente, pues la educación. Yo soy un defensor que la educación es sin duda el arma transformadora de las sociedades. Yo creo que la educación en este caso es fundamental para que las generaciones presentes y las generaciones futuras, así como lo decía el informe de Brundtland, puedan afianzar también estos procesos de defensa territorial y puedan sin duda ser actores fundamentales en el conocimiento de su territorio. Si no conocen su territorio, si no conocen sus necesidades, sus recursos naturales, pues mucho menos podrán defender sus territorios con herramientas eficaces para ello. Yo quiero agradecerles la invitación, por supuesto. Ha sido un placer estar en este episodio y espero pues que haya sido de agrado para todos nuestros oyentes de todos los países que escuchan estos importantes episodios. Y nada, pues muchas gracias a ti, Sebastián, por la conducción, a Kristen también y por supuesto a Natalie por el apoyo técnico y jurídico en este episodio. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Luis Felipe, por estar con nosotros en conversación el día de hoy. Y muchas gracias, Christine, también por estar con nosotros y por liderar con socios como Luis Felipe este importante proyecto que incluye la base de datos. Thanks for listening to People, Places, Planet, the official podcast of the Environmental Law Institute. Our work wouldn't be possible without the support of people like you. If you'd like to learn more about what we do, attend one of our events, or support our work financially, head to eli.org.